Hola, ¿cómo están? Bueno, el devocional de hoy lo titulé al que, al que mucho se le perdona. Está en el libro de Lucas, el capítulo 7, del versículo 36 al 50, y habla acerca de cuando Jesús va a la casa de un fariseo que se llama Simón. Dice la Biblia que Simón invitó a la casa de Jesús para que comiese con él. Entonces Jesús, entrando en la casa, se sentó a la mesa. Dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un perfume de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, acá vemos a Jesús y aparecen 2 personajes, ¿no? Aparecen Simón, el fariseo, que podemos decir que era un religioso, un moralista de ese tiempo. Era un hombre que se manejaba de una forma hipócrita porque mostraba una cosa y hacía otra. Y se podría decir que era lo mejor de la sociedad judía, ¿no? Los fariseos los veían todos como lo mejor de la sociedad. Pero de esta mujer dice que era una mujer pecadora, no dice ni el nombre, no tiene nombre esta mujer, y lo que sí enfatiza la mala reputación que ella tenía, porque en toda la ciudad la conocían como una mujer pecadora, y podríamos decir entonces que era como lo peor de la sociedad, ¿no? Estos 2 personajes. Vemos que en la historia los 2 están interesados en Jesús. El fariseo se interesó en Jesús quizás por curiosidad, vaya a saber qué es lo que quería saber de él, que lo invitó a la casa. Tendría un interés como más intelectual o religioso para saber qué es lo que hacía Jesús, cómo se movía, ¿no? Pero la mujer tenía otro tipo de interés en Jesús, un interés emocional, un interés espiritual, ¿no? Los 2 habían oído hablar de Jesús. Uno quería conocerlo quizás por curiosidad, este hombre fariseo, pero la mujer necesitaba al dueño del perdón y de la salvación. Por eso quería estar con él, ¿no? Dice que hay gente que creen que son tan genios, ¿no? Tan buenos, tan santos, que no necesitan a Cristo, ¿no? Pero también hay gente que se cree tan mala que no merecen a Jesús. Pero hay otros que, aún en su condición, ¿no?, de pecado, aceptan la gracia y el perdón y el amor de Jesús. A veces hay personas que tenemos nosotros, somos personas muy diferentes, ¿no? Y dentro del reino de Dios tenemos personas que están
reencendidas por el Señor, y otras con una indiferencia, con una apatía, aún teniendo años, ¿no?, en el Señor, se presentan delante del Señor como indiferentes, pero otras se presentan delante del Señor necesitadas. Podemos decir que el fariseo se presentó, quiso conocer al Señor y lo invitó a la casa, pero estaba indiferente a Cristo, a la persona de Cristo. Pero esta mujer se presentó delante de Jesús necesitada de Él. La mujer dice que era pecadora, ¿no? Uno de los versículos dice, era pecadora. ¿Qué clase de pecado habrá cometido? No se sabe. Pero todos la conocían en la ciudad, o sea que no tenía una buena reputación. No había actuado bien en su vida. Pero eso no le impidió sacar su vergüenza de lado y correr a los pies de Cristo. Se acercó a Jesús por detrás. Dice que se acercó a los pies, porque antes, cuando se sentaban a la mesa, no era la mesa que tenemos ahora, era una mesa casi al ras del piso, y ellos se sentaban inclinándose con los pies hacia atrás, ¿no? La Biblia dice que la mujer se acercó por detrás, como humillada, como con vergüenza por su condición. Aparte estaba en una casa que no era la de ella, y vino con algo, vino con un perfume. Dice la Biblia que era un frasco de alabastro. El alabastro es un material caro, un material con el que se hacían vasijas y recipientes para tener ungüentos o perfumes, y era un recipiente caro. Pero además de lo caro que era el recipiente para conseguirlo, también tenía un perfume caro, un perfume especial. Y ella lo había guardado para Jesús. Dice que ella se acercó y lloró, y las lágrimas mojaron los pies de Jesús, y lo secó con su cabello. Imagínate vos, nosotras, ¿no?, que nos gusta estar recoquetas. No soy muy coqueta yo, pero a nosotras las mujeres nos gusta estar coquetas, y si nos pasa algo en el pelo o vemos una cana, vamos a la peluquería, que nos tiñan, que nos arreglen. Pero esta mujer usó el cabello que tenía, lo usó de toalla para secar los pies de Jesús. No usó palabras, no le dijo nada a Jesús. Sus actos fueron las palabras. Sus actos, lo que ella hizo, habló por ella. Y el tema es que a veces nosotros pensamos que no necesitamos el perdón de Dios. Tanto la mujer como el fariseo tenían un problema. Ellos tenían pecado en su corazón, como todos, ¿no? La mujer sabía su condición de pecadora, y de esa forma se acercó al Señor. Con esta enseñanza que le dijo Jesús al fariseo, porque él conocía los pensamientos del fariseo. Mirá vos cómo eran los pensamientos del fariseo, que hasta desconfió de que Jesús sea profeta. Ni siquiera lo llamó el Cristo. Y encima desconfió de que Jesús sea un profeta. Ni lo llamó Jesús ni Señor. Y cuando Jesús le dijo que te quiero decir algo, le dijo sí, maestro. Ni siquiera lo catalogó como Jesús, como Cristo, sino como un profeta más. Pero la mujer conocía la naturaleza de Jesús. Y cuando Jesús le habla de los 2 deudores al fariseo, no le quiso enseñar que para amar más a Dios hay que pecar mucho, sino que la forma de pensar de Simón, cuando vio a la mujer o sobre los deudores, estaba equivocada. Jesús nos enseña que los 2 deudores estaban en deuda y no podían pagar. No todos están conscientes de su deuda.
como el fariseo. No estaba consciente de que él era deudor, porque estaba en pecado, porque todos somos pecadores. Él no estaba consciente de su condición de deudor, pero la mujer sí estaba consciente de su condición. Y la diferencia de esta deuda no es la cantidad, sino es que la conciencia que cada uno tiene de que ese problema está en nosotros, la condición de deudor y la condición de necesidad de Jesús. Los dos, tanto el fariseo como la mujer, estaban en esa condición. Y en ese momento Jesús era como el acreedor de esos dos deudores. Nuestra condición con el pecado y delante de Jesús es igual. No importa si es un pecado chiquito o un pecado grande. Es pecado igual para Dios. Y somos pecadores delante de Dios, igual que si hubiéramos hecho una mentirita piadosa, como le decimos nosotros, o una cosa extravagante como esta mujer pecadora, ¿no? Para Jesús, la condición de pecado es la misma. Y en realidad ahí uno dice, bueno, Jesús evangelizó a la mujer, le habló del perdón y del amor de Dios a la mujer, pero en realidad estaba para hablarle del amor y del perdón de Dios al fariseo. Y él no entendió que Jesús lo amaba. Jesús amaba tanto al fariseo como a la mujer. Los amaba a los dos, por eso fue a la casa del fariseo, porque quería que este hombre encontrara el perdón amoroso de Dios. Y sin embargo, él nunca se dio por aludido de su condición de pecado. Él se pensaba que lo que hacía estaba bueno, que como él estaba bien. Pero la mujer se dio cuenta de su condición y de que no estaba bien sin el Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿viste? Tengo una cosa que decirte. El estado espiritual que vos tenés, Simón, es peor que el de esta mujer. No te das cuenta de tu condición. Y eso es peor. Es peor. No darse cuenta de tu condición de pecado es peor. Es peor tu condición espiritual cuando no reconocemos la necesidad del perdón amoroso de Dios. La mujer estaba en problemas, pero el fariseo también. El tema es que ella sabía, pero el fariseo no. Nosotros podemos tener la respuesta correcta, como el fariseo, ¿viste? Porque le dijo, ¿quién amó más? Al que le debía más. La respuesta fue correcta, pero la condición del corazón no era la correcta. Entonces, la mujer fue perdonada porque creyó en el perdón amoroso de Dios, pero el fariseo habrá sido perdonado. No creo, ¿no? La mujer fue perdonada y salvada, y se fue en paz. El fariseo perdió la salvación. Jesús estuvo en su casa, pero él creyó no necesitar de Jesús. Él pensaba que su aceptación delante de Dios dependía de que si él demostrara amor a Dios guardando los mandamientos, como hacían los fariseos en ese tiempo. Pero no solo amar a Dios nos salva, sino y somos perdonados, sino que por ser perdonados amamos a Dios. Y entonces guardamos su palabra. Al ser consciente del perdón, entonces amamos a Dios. Somos perdonados y somos salvos. No es que amamos a Dios, no es que porque tenemos mucho pecado vamos a amar más a Dios. Simplemente cuando entendemos nuestra condición de pecado y nos damos cuenta que el único que nos puede perdonar y salvar es Jesús, ahí entendemos el amor de Dios. Jesús se puso a nuestro alcance, dice, ¿no? Para tocarnos, para dejarnos que lo toquemos. Jesús nos ama a pesar de todo lo que sabe de nosotros.
Él sabía cómo era y cómo se comportaba el fariseo. Y también sabía la vida que había llevado esta mujer. Y sin embargo, los amó a los dos. Él nos ama a cada uno. No le importa cómo lo que hicimos, no le importa, nos ama por quienes somos, por quienes somos, por quién es Él, porque Él es amor. Él no nos ama porque somos fariseos, porque somos religiosos, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro. Él nos ama porque somos su creación y porque Él es amor, nos ama. Es impresionante que Jesús nos dice hoy, tengo algo que decirte. Tus pecados son perdonados. ¿Vos aceptás tu condición? ¿Aceptás mi perdón amoroso? Como esa mujer. Qué importante es que podamos hoy rendir nuestra vida delante del Señor, humillarnos ahí a sus pies y entender que somos deudores. La Biblia dice en Romanos 8:12 que somos deudores. O sea, ¿cómo vamos a poder pagar la deuda por nuestros pecados? Él ya la pagó en la cruz. Pero nosotros tenemos que entender nuestra condición y acercarnos cada día a sus pies a buscar ese perdón amoroso. A no creernos que porque el Señor nos salvó en la cruz, ya está. Ya somos santos inmaculados. No. Tenemos que entender que siempre tenemos que ir con la condición de humildad como esa mujer, buscando cada día el perdón amoroso de Jesús. Este fariseo no fue cortés con Jesús, porque no lo atendió como se debía. La costumbre judía era que cuando alguien llegaba a la casa le lavaba los pies, le secaba con una toalla, le ungían las cabezas, le daban un beso. No tenemos que ser descorteses con Jesús cuando nos acercamos a su presencia. Entender que Él es el Cristo. Entender que Él es el único que se merece toda la adoración y toda la gloria. Él es el que nos perdonó. No tenemos que tratar a Jesús como si fuera algo más. Como si fuera una persona más, un amigo o un profeta o un maestro solamente. Tenemos que tratar a Jesús como Dios, como quien debe, como quien es eternamente un deudor delante de Él. Y Romanos 5:1 dice que la paz es con Dios por la fe en Cristo. Que nosotros tenemos paz para con Dios por la fe en Jesús, que perdona nuestros pecados. Jesús vino para perdonarnos y salvarnos. No nos olvidemos nunca de nuestra condición y vayamos a los pies de Jesús buscando cada día su perdón amoroso, como esa mujer. No nos perdamos la oportunidad, como hizo este fariseo que aún estando el propio Jesucristo en su casa, se perdió la oportunidad de recibir su perdón amoroso. Seamos como la mujer, que entendemos nuestra condición y que nos acercamos a Jesús buscando su salvación, su perdón y su amor. Que Dios te bendiga.